Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Sukkot sangriento en Israel, de Jerusalén a Yafo. Netanyahu se niega a construir en los asentamientos en estos momentos. La conferencia episcopal prepara un acto por los 50 años de Nostra Aetate. Y un exconcejal del Partido Popular lucha en Kobane contra Daesh. Son las noticias que hemos preparado hoy en el comentario Jorge. Hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos en Israel. Los últimos días de la fiesta de Sukkot han sido especialmente violentos en Israel. Empezamos por los hechos más recientes. Esta misma mañana una mujer palestina apuñalaba a una israelí en la ciudad vieja de Jerusalén, aunque la víctima logró extraer un arma y disparar sobre la agresora. El martes, al menos 50 manifestantes palestinos, 3 soldados y 3 policías israelíes han resultado heridos en unos enfrentamientos registrados en la localidad israelí de Yafo, en el área metropolitana de Tel Aviv, en protesta por el cierre provisional de la explanada de las mezquitas en una manifestación sin los permisos necesarios. El lunes, un sospechoso que portaba grandes cuchillos fue detenido en los territorios. El domingo, un terrorista palestino apuñaló a un adolescente israelí en la ciudad vieja de Jerusalén, huyendo tras el atentado, aunque la policía le dio alcance y lo eliminó. Era miembro de Hamás, domiciliado en la ciudad. El sábado, 2 hombres fueron asesinados por un terrorista palestino y una mujer de 22 años y su hijo de 2 años resultaron heridos cerca de la Puerta de los Leones, también en la ciudad vieja de Jerusalén. Uno de los asesinados, al escuchar los gritos, bajó a la escena del ataque, armado con una pistola para detener al agresor, pero el terrorista palestino lo apuñaló y le quitó el arma que disparó contra los turistas que paseaban. El otro asesinado se dirigía junto a su esposa y su bebé al Muro de los Lamentos para rezar por la fiesta de Sukkot. La policía persiguió y eliminó al autor de los hechos, un palestino de 19 años residente en Ramallah. Y el jueves pasado, un matrimonio israelí fue asesinado a tiros mientras conducía un coche junto a sus 4 hijos pequeños por los territorios en disputa. Las fuerzas de seguridad han detenido a los autores de este atentado. Se trata de un comando del grupo islamista Hamás formado por 5 palestinos de Nablus, Shem en hebreo. Bueno, esto es... la gente se pregunta si esto es una tercera intifada y la verdad que el nombre es lo de menos. Lo que sí es una ola de terror con un ritmo tremendo y trágico. Solamente en estos 4 o 5 días han muerto unas 5 personas. Se han muerto unos 5 israelíes y no sé cuántos palestinos también perseguidos por las fuerzas de seguridad. ¿Tendrá esto algo que ver con el discurso de Abbas con que despedíamos la semana pasada? Pues según lo analizábamos, parecía que el discurso, a pesar de que prometía ser bombástico, resultó ser un fiasco y lo único que decía, y aparte de las mentiras que solía mencionar, pues sí, de alguna manera incitaba a romper todos los puentes, a pesar de que luego mucha gente se pensó de que él había decidido, digamos, declarar nulos los acuerdos de Oslo y él no ha firmado absolutamente nada de eso. O sea, solamente de boquilla, de palabra. Pero lo que ha hecho es excitar los ánimos de la población en Israel y en los territorios. Y esto se ha extendido no solamente dentro de lo que es el ombligo del terror, que es la ciudad vieja de Jerusalén, en torno a la explanada de las mezquitas, sino también a otras localidades, no solamente en Cisjordania, en lo que se llaman los territorios en disputa, que los colonos llaman Judea y Samaria, sino también en zonas del Israel de toda la vida, al lado de Tel Aviv, en Yafo, que de pronto manifestaciones espontáneas que la policía tiene que reprimir porque no había ningún permiso, y al grito de matar a los judíos, al grito de acabar con Israel, con gente que vive en Israel hace 66 años. O sea, no estamos hablando de los palestinos, de los territorios, de esto, no, gente que tiene la ciudadanía israelí de siempre, que vive a 5 minutos de Tel Aviv, que vive en perfecta, hasta ahora, armonía
con los vecinos, que seguramente los que tienen comercios venden, a la mayoría de su comercio lo hacen con judíos, y de pronto pues esto se desborda y se destapa de una manera terrible. Otra vez, ¿es una intifada? No sabemos si lo es en el sentido histórico de cómo fueron las otras intifadas. Sí que tiene algo en común, porque la segunda intifada también empezó con mentiras sobre algo que había pasado y que no había pasado en la explanada de las mezquitas, cuando Ariel Sharon, entonces ministro del gobierno, fue a visitar la explanada, hizo un recorrido por la explanada de las mezquitas. No entró, no fue a rezar, no entró en la mezquita, no hizo nada, pero eso sirvió para que Arafat abriera la caja de Pandora y se desatara esa segunda y terrible intifada, que estuvo protagonizada más que por él mismo, por los demonios que abrió, que liberó de esa caja, como fueron la Yihad Islámica y Hamás, cuando todavía no era dueño de Gaza, si era simplemente un grupo terrorista más de los que ya se habían constituido en Israel con los palestinos, en el norte Hezbollah, en el sur y en el centro Hamás, y también Yihad Islámica. El tema es terrible porque, por ejemplo, el sábado pasado, cuando mataron a dos personas, una de ellas era una mujer, bueno, una de las heridas es una mujer de 22 años con un hijo de 2 años que estaban heridos. La mujer salió gritando que necesitaban ayuda, y los árabes de los comercios de esa calle no solamente que le negaron toda ayuda, sino que la escupieron y le dijeron que se muriera. Alguien que estaba herida con un bebé en las manos. Y eso estaba pasando no en Hebrón y no estaba pasando en Siria, sino que estaba pasando en Jerusalén, la parte de la ciudad vieja que ya lleva desde el año 67, que ya son muchos años, reunificada, y que los árabes que viven en ella y que trabajan en ella votan en las elecciones municipales, o sea, no son como los palestinos de los territorios en disputa. Los árabes que viven en Jerusalén y en Jerusalén Oriental tienen otro estatus. Esto ha llevado a que el gobierno durante unas pocas horas cerró la entrada de todo tipo de público a la explanada de las mezquitas. Esto fue lo que provocó la manifestación en Yafo de la que hablamos al principio, aunque era un cierre temporal hasta que se tranquilizaron los ánimos. Ya está reabierto la explanada de las mezquitas para el rezo, pero da igual, el clima de exaltación es máximo, y los que salen a matar no son necesariamente gente adoctrinada y preparada y grandes militantes, sino como en el caso pues de uno de los autores, es un palestino de 19 años que residente en Ramallah, que primero, o sea, se trasladó de Ramallah a Jerusalén para cometer el atentado. Es un chico de 19 años, que se han visto fotos de él que puso en el Facebook, y vive en una casa que ojalá cualquiera de nosotros aquí en la redacción y otra gente más pudiera vivir. Una casa, se ve que el chico no padecía ninguna pobreza, ningún sinsabor social, etcétera, etcétera. Simplemente tenía la mente envenenada, como la tienen la mayoría de la gente que hoy en día componen esta población, y desgraciadamente por la influencia de sus propios dirigentes, como el señor Abbas que hemos mencionado antes.
Seguimos en Israel. El primer ministro Benjamin Netanyahu rechazó una demanda de los líderes del movimiento colono para construir en los asentamientos judíos de los territorios en disputa en respuesta a los últimos ataques palestinos. Según les dijo, este no es el momento para construir. Los líderes de los colonos se reunieron con el primer ministro y con el ministro de Defensa, Moshe Yaalon, para analizar la situación de la seguridad en la zona tras la escalada de violencia de las últimas semanas, en las que han muerto 5 israelíes en ataques palestinos. El gobierno estadounidense ha declarado de forma contundente que si se aprueba cualquier plan de construcción en los asentamientos no aplicarán su derecho de veto a la propuesta francesa en el Consejo de Seguridad, según el cual los asentamientos son ilegales. Bueno, Netanyahu ha tenido que lidiar evidentemente con las críticas de todo el mundo porque es ridículo, pero es así. Cuando los israelíes son víctimas de los ataques terroristas, pues en lo que se fija la prensa y la opinión pública extranjera es en las represalias, en los castigos. Por ejemplo, se ha anunciado a bombo y platillo cada vez que la policía ha eliminado a uno de estos terroristas. O también se ha puesto imágenes hasta la saciedad de las casas de estos terroristas que han sido derribadas. Pero también tiene que lidiar con las presiones de la gente, los judíos que viven en los territorios en disputa, que ante la ola de violencia desatada, pues están tratando de aprovechar y decir, bueno, y ahora que le dicen, vamos a demostrarles nuestra firmeza reconstruyendo y construyendo más todavía en las zonas estas donde están los territorios en disputa. Netanyahu les ha dicho que no, y no es que ha cerrado las puertas del todo, sino que les ha dicho que no, especialmente en este momento en que el gobierno de Estados Unidos ha puesto una especie de ultimátum de que quitarían su apoyo en el Consejo de Seguridad y la situación para Israel sería peor. También hay que matizar esta noticia con otra que no aparece en ningún lugar en la prensa, que esta misma semana, y sin que venga a cuento de la violencia, pues se aprobó la construcción de 20.000 unidades de viviendas en el Negev, que son mucho más que las que, si sumas todas las últimas veces que se han anunciado ampliaciones en Cisjordania. Pero cuando se construyen 20.000 viviendas en el Negev, incluidas viviendas para beduinos y para árabes, pues esto no interesa a nadie. Solamente interesa cuando Israel es el malo de la película, cuando hay fotos para demostrar la brutalidad israelí, etcétera, etcétera. Seguimos, hablamos ahora de España y cambiamos de tema. La Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales de España ha organizado para el próximo 28 de octubre un acto conmemorativo con motivo del 50 aniversario de la promulgación de la Declaración Nostra Aetate del Concilio Vaticano II sobre las relaciones de la Iglesia con las religiones no cristianas, que reunirá en la sede de la Conferencia Episcopal Española a los representantes de las confesiones musulmana y judía. El acto comenzará con la intervención del profesor José Luis Sánchez Nogales. Luego tendrá lugar una mesa redonda sobre las relaciones de la Iglesia Católica con las demás religiones, en la que intervendrá el presidente de la Federación de Comunidades Judías de España, Isaac Kerub, y el presidente de la Unión de Comunidades Islámicas de España, Riad Tatari. Bueno, es un momento para celebrar, son 50 años del Nostra Aetate. En realidad, todos los actos, durante todo este último año hemos asistido a actos que recuerdan esta fecha, que aunque se culminó bajo estando Pablo VI como Papa, en realidad Pablo VI como Papa, en realidad fue convocada este Concilio Vaticano por el anterior, por Juan XXIII, que es el que más propició este encuentro del cristianismo con otras confesiones. En principio va a ser un encuentro más en torno al contacto con la religión judía, luego se hizo más ecuménico para incluir también a los musulmanes, y también, si bien por eso una de las cosas más importantes es que se acabó con la acusación de deicidio para los judíos, igual se podría haber avanzado un poquito más, pero
En este caso, pues los capitanes iban bastante más por delante que el resto de los grúmetes. Y seguimos hablando de España. Un exconcejal del Partido Popular de la localidad alavesa de Alegría combate contra Daesh en la ciudad kurda de Kobane, en Siria, de donde está intentando salir para regresar a España para atender asuntos familiares. Según Rodrigo García Sáenz de Cortázar, lo que hacemos nosotros aquí es lo que los gobiernos no tienen pelotas de hacer, que es detener a Daesh para que no llegue hasta nuestros hogares. A mediados de la legislatura municipal pasada había anunciado que dejaba todos sus cargos y se desvinculó de facto del Partido Popular. Bueno, esta es la noticia tal como ha salido. No conocemos al señor Sáenz de Cortázar y no sabemos exactamente si lo que anuncia es tan así y si realmente estuvo combatiendo en Siria y si realmente ahora va a regresar a España por asuntos familiares. Es una situación un poco extraña, más viniendo de alguien del PP, porque recordemos que ya han habido 2 españoles combatiendo junto a los kurdos en Siria contra Daesh, pero eran gente justamente comunistas de izquierda. Y aquí parece como que esta situación convoca extrañamente este tipo de parejas extrañas entre concejales del PP en el País Vasco con gente de la extrema izquierda, ¿no? O sea que, bueno, veremos lo que da de sí esta noticia en el futuro. Gracias, Jorge. Mañana te vemos. Ahora viene Raquel con las noticias culturales. Ya es hora del espacio cultural con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Muy bien, empezamos hablándoles de una actividad que se va a realizar en la Knesset, en el Parlamento israelí, en torno a los judíos sefardíes, a los Anusín y a las víctimas de la Inquisición. Quiere ser un homenaje a todos estos judíos que, además de la aportación que hicieron al judaísmo universal los judíos sefardíes, bueno, pues también estas personas que sufrieron persecución, que fueron expulsados, que tuvieron que renunciar a su fe. Y se hace como una iniciativa de la que forman parte el Congreso Judío Mundial, el Instituto para los Estudios Sefardíes y sobre los Anusín del Netanya Academic College y la Asociación Reconectar. Y esto es precisamente lo que quieren hacer. Una camarilla, es la traducción de caucus de la Knesset, un pequeño grupo de acción, un lobby, que tiene interés en eso, en homenajear a estos judíos sefardíes españoles y portugueses, los descendientes de estos judíos españoles y portugueses y sus comunidades. Estarán presentes en un primer momento desde las 10 a las 12 de la mañana del próximo 13 de octubre. El director, el responsable de esta camarilla, de este mini lobby, Robert Ilatov. También acudirá el señor Ashley Perry, que es el director de este caucus. Contarán con la presencia de Rabí Shlomo Amar, también con la del embajador de España en Israel, Fernando Carderera Soler, y con la del profesor Zivi Arad, que es el presidente de la Netanya Academic College. Será esta reunión en un primer momento, habrá un almuerzo y en un segundo momento, desde la 1:30 de la mañana hasta las 4 del mediodía, hasta las 4, se hablará en una conferencia de la diáspora anusín hoy en día, los retos del judaísmo y la esperanza. Allí intervendrán diferentes profesores y expertos en el tema, como por ejemplo Jenny Milgrom, a quien conocemos muy bien aquí en Radio Sefarad, que hablará. Su conferencia, su intervención se llamará En el nombre de los Benei Anusín. Ya saben que es una genealogista que viene desde Estados Unidos. Un judío en la oscuridad es una pieza dramática interpretada por el actor Shmuel Bilovny, y también intervendrán Ashley Perry,
de quien ya hemos hablado hace unos momentos, como el director de este lobby, y la conclusión será a cargo de David Altman, que es el vicepresidente de la Netanya Academic College. Y con este encuentro, Jordi, se quiere homenajear a las comunidades sefardíes, tanto españolas como portuguesas, no solo por su contribución a la cultura judía universal, sino también por los sufrimientos que tuvieron que padecer precisamente por ser judíos. Pues sí, una tortura horrible. Y yo recuerdo, Raquel, cuando en España se pusieron de moda hace no mucho tiempo esas exposiciones terroríficas de instrumentos que utilizaba la Inquisición, algo completamente macabro. Y espero que haya pasado completamente de moda, porque no sé, se me ha venido a la mente cuando me contabas esto, estas pobres personas, gentes que tuvieron que sufrir la tortura de semejante manera en nombre de sus creencias religiosas. En fin, bueno, cambiamos de tema, ¿no? Cambiamos radicalmente de tema, pero no tan radicalmente porque seguimos hablando de israelíes, en este caso. Vale. De danza israelí que de nuevo podemos disfrutar aquí en nuestro país. En un primer momento les queremos hablar del Centro Cultural Conde Duque, que refuerza su compromiso con la danza, con la celebración ya comenzado desde el 2 al 14 de octubre de un festival cuya primera edición está centrada en la expresión más contemporánea de esta disciplina artística. Y si hablamos de danza contemporánea, en España hay un nombre propio vinculado desde hace mucho a Radio Sefarad, que es el de Sharon Friedman, ya saben, Premio Max 2015 de las artes escénicas, quien es el que dirige como coreógrafo y bailarín israelí afincado en Madrid, pues este festival que congrega a más de 20 compañías nacionales e internacionales. Hay también talleres y la exposición fotográfica Judas is Not Dead, entre otras actividades. También, aparte de la presencia de Sharon Friedman, se contará con la compañía de danza israelí Niv and Oren, que ofrecerán un taller para profesionales de la danza. También conoceremos las nuevas creaciones, las nuevas propuestas de Sharon Friedman, y uno de los componentes de su compañía, Antonio Ramírez, que es dramaturgo de la compañía de danza Sharon Friedman y psicólogo del proyecto Oxígeme, dirigirá... Te pasa de todo, Raquel. Sí, Pobre Raquel. Oxígeme, es que era complicado el nombre, dirigirá una experiencia emocional que ofrecerá a cada espectador la oportunidad de trabajar sobre su propio estado perceptivo, anímico o corporal, para prepararle de cara a la experiencia escénica a la que va a enfrentarse. O sea que es como una especie de guía de lo que se va a ver a continuación. Y si esto sucede en Madrid, en el Museo Guggenheim de Bilbao, se presentó la pieza Casi humano del coreógrafo israelí Isaac Galili. Reúne las creaciones de 5 reconocidos coreógrafos internacionales invitados por Dance Compañía, según ha informado el Museo Bilbaíno. La pieza, creada por Galili con música de Henry Purcell, se presentó en el auditorio del Museo Guggenheim de Bilbao, y después de la representación tuvo lugar un coloquio en el que coreógrafos y bailarines descubrieron al público pues los secretos de su proceso creativo. Y después del estreno, este viernes, se presentará en el maravilloso Teatro Arriaga de Bilbao, junto con las otras 4 coreografías seleccionadas en el proyecto Áureo de este Museo Guggenheim de Bilbao. Así que, Jordi, muchísima presencia israelí en este ya casi otoño de la danza en España. Pues nada, ya vemos, mucha presencia israelí en la danza española. Hablamos de Sharon Friedman, lo conocen bien en Radio Sefarad, porque aparte de que es un tipo encantador, siempre que puede nos atiende, pues es ya un referente de la danza en España. Vamos. En España y a nivel mundial. Y a nivel también. mundial, sí, claro. No olvidemos claro. que es el último premio Alicia Alonso de danza. Además, o sea fíjate, que... nada menos. Bueno, pues nada,
Conde Duque ha hecho muy bien por apostar por Sharon Friedman, que además yo también conocía esa noticia, Raquel, y sé que la idea también un poco es acercar la danza a la gente, ¿no? Porque pasa un poco también como la música, aunque la música siempre está la música popular, que bueno, en fin, tocar la guitarra y tal, es más cercano tener una banda de rock y tal, pero es verdad que desde el punto de vista académico la danza está como lejísimos, ¿no? Uno se le ocurre, bueno, bailar zumba en el gimnasio o el Auditorio Nacional, ¿no? Y no hay nada... el Teatro Real, quería decir, no hay nada entre medias. No, pues sí, está ahí Sharon Friedman intentando poner un poco de terreno ahí entre lo más culto y eso, y lo de bailar en el gimnasio, ¿no? que tampoco está mal, pero no. Decir que no es también lo es mismo. una expresión de danza, Sí, ¿no? también. Pero bueno, si pueden ver a Sharon Friedman, no Mucho se lo mejor. pierdan. Y ahora les hablamos del programa del Círculo de Amigos de Abar, este querido círculo de amigos que dirige Jacobo Israel Garzón, que siempre está muy activo para también ayudarnos a entender el mundo de ayer, el que vivimos actualmente y el que vendrá. En este caso les hablamos de las próximas conferencias que programa este Círculo de Amigos de Abar. En concreto, el 13 de octubre, Florentino Portero de la UNED hablará sobre qué ocurrirá en Cataluña, los escenarios probables. Como ves, Jordi, están muy pegados a la actualidad española. El 27 de octubre, el profesor Francisco Martínez disertará sobre el pensamiento de Carlos Marx y los inicios del socialismo. También el 10 de noviembre, John Juaristi, a quien no tenemos que presentar, hablará sobre el malestar social de España. El 24 de noviembre, el profesor Zamora del CSIC nos hablará de la Escuela de Investigaciones Sociales de Frankfurt, esa escuela que tanta influencia tuvo en el pensamiento no solo europeo. Y hablando de pensamiento, se adentrarán en el de Theodor Adorno gracias a la intervención del profesor Jordi Maiso el 1 de diciembre. Así que un programa muy completo que nos presenta el Círculo de Amigos de Abar, dirigido por Jacobo Israel Garzón. Pues nada, Jacobo siempre se rodea de gente sensacional, y auténticos expertos, como dice Raquel, para entender ayer, hoy y mañana. Así que nada, grandes iniciativas las de ese Círculo de Amigos de Abar. Y nada, gran iniciativa, Raquel, que estés cada día aquí con nosotros. Y mañana noticias, más, ¿vale? Jordi. Venga, mañana más. Hasta mañana.